de este capítulo que iniciamos la semana pasada con las hijas de Zelofehad. Esa fue una situación muy especial, muy específica. Ya platicamos de ello la semana anterior. Nos dimos cuenta de qué importantes son las mujeres y valiosas en la tarea que Dios tiene para cada una de ellas. Que sí hay un empoderamiento, pero este empoderamiento debe ser bíblico. La segunda parte del capítulo 17 nos empieza a mostrar una serie de problemas en el paraíso. Yo le puse así, problemas en el paraíso, porque se supone que ya están en la tierra conquistada, ya están disfrutando de ella, ya está siendo repartida, algunos ya tomaron posesión de su tierra, y es una tierra buena, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra próspera, una tierra donde no tienen los israelitas escasez ni necesidad. No se compara para nada con aquellos 40 años en el desierto, ni tampoco con los 400 años de esclavitud en Egipto. Es un tiempo diferente, un tiempo para disfrutar, parecido a cuando Adán y Eva estaban en el paraíso antes de la caída. Un lugar abundante, un lugar próspero, un lugar perfecto, pero pues aún en el paraíso terrenal a veces se presentan problemas. Y en esta ocasión lo que vamos a ver es que la tribu de José, que recordarán estaba dividida entre los dos hijos de José, Efraín y Manasés, empiezan una situación que la traen delante de Josué. A partir del verso 7 hasta el final, que es el verso 18, se nos narra la situación que está pasando aquí. Déjenme contárselas. Obviamente se las cuento como yo la leí en la Biblia, aunque no voy a leer directo del texto. Los de la tribu de José, compuesta por Efraín y Manasés, ya habían recibido su heredad. Pero esta tribu creció tanto que en el último censo, entre las dos juntaban más de 56,000 personas. Así que era una de las tribus más numerosas, de las más grandes de las 12 que componían las tribus de Israel. También dice el pasaje, ustedes lo pueden checar con detenimiento cuando lo lean en casa, que además de que se multiplicaron de manera natural ellos mismos, también añadieron más personas a su tribu, porque no echaron al cananeo de su territorio, sino que decidieron convertirlo en tributario. Así que crecimiento natural de parte de la tribu, porque las mujeres empezaron a casarse y a tener hijos, la tribu empezó a crecer. Agréguenle, súmenle a los cananeos que debían de expulsar y que no expulsaron. Así que 56,000 más todos los que dejaron vivos hizo que la tribu se volviera demasiado grande, muy numerosa. Así que dice el texto que de repente, en un momento en que ellos se dan cuenta que la tierra no les alcanza, vienen delante de Josué y vienen con un reproche, vienen a presentar una situación, un problema. Qué bendición la nuestra, los líderes, de que todos los problemas que generan las personas vienen a contárnoslos a nosotros para que se los resolvamos. ¿Qué vinieron a decirle? Oye, Josué, fíjense cómo les dicen, somos demasiados y solo tú nos diste un pedazo de tierra, muy poquita. Ahora ya no cabemos. Iba a decir qué suerte, pero qué suerte no es el término correcto. Por eso dije, qué bendecidos somos los líderes, porque a veces no solo nos traen los problemas para que los resolvamos, sino que a veces nos echan la culpa de que nosotros hicimos esos problemas.
¿A poco Josué les dijo, pónganse a parir a las mujeres y cásense y crezcan y tengan muchos hijos? Él no les dijo eso, eso fue ya cosa natural de la tribu de Efraín y Manasés. ¿A poco Josué les dijo, dejen vivos a los cananeos que están en su territorio? Él no dijo eso. Fueron ellos los que decidieron dejarlos con vida y convenientemente hacerlos tributarios para recibir de ellos mano de obra gratuita y aparte quizás algunos billetitos como tributo para conservar la vida. Pero bueno, ahí están haciendo este reclamo, este reproche ante Josué. Verso 14. ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande que Jehová ha bendecido hasta ahora? La respuesta de Josué es lo que nosotros tenemos que aprender el día de hoy. Josué les dice, miren hermanos, tienen razón, han crecido, son un pueblo numeroso, pero lo que no se han dado cuenta es que dentro de la heredad que se les fue dada, allí todavía hay territorio que ustedes no han conquistado. Así que Josué, de una manera educada, les devuelve el asunto, el problema. No es un problema mío, es un problema de ustedes como tribu. Y ustedes lo tienen que resolver. Yo no se los voy a resolver. Yo solo quiero decirles que allí donde ustedes están existe una zona de bosque, el monte de Efraín, que ustedes pueden desmontar, y allí ustedes pueden echar a los fereceros y a los gigantes refaítas que habitan allí. Así que yo les animo, hermanos, a que vayan, conquisten, salgan, no vengan conmigo a reclamarme. Observen que todavía hay tierra disponible para ustedes. Y ciertamente han crecido tanto y no les alcanza, ustedes mismos resuelvan la situación que ustedes mismos provocaron. ¿Sí, vamos bien? Josué les dice que aún hay territorio disponible para ellos entre los fereceos y los gigantes refaítas. Ahora observen la respuesta de los de la tribu de José. Y los hijos de José le dijeron a Josué, verso 16, no nos va a bastar a nosotros ese monte. Y aparte hay una situación, todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura, resulta que tienen carros errados. Y no solo ellos, también los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. La gente es muy fácil de aventarnos sus problemas. Cuando tú los analizas y los identificas y les dicen, hermanos, este es el asunto y esto es lo que ustedes tienen que resolver, entonces como que ya no les gusta mucho. Quieren que los líderes hagan todo y les pongan las soluciones facilitas, en bandeja de plata, en charola de plata, ya servidas para que nada más ellos las tomen. Qué diferente la actitud de esta tribu con la de Caleb. Cuando Caleb se presentó ante Josué y le dijo, quiero que me des el territorio que Moisés prometió, déjame ir a luchar y pelear por él y yo lo conquisto. Esa era la actitud correcta. Estos solo dicen, ya no nos alcanza la tierra porque tú solo nos diste un pedacito. Pues sí, pero en ese pedacito hay más tierra por conquistar. Pues sí, pero allá hay gigantes. Y aparte tienen carros, carruajes hechos de hierro, errados, y nosotros no tenemos. Su ejército se ve poderoso. Y aquí es donde
donde aparece nuestro texto insignia, ese que estamos desde el mes de octubre tratando de memorizar. El verso 17 y 18 es la respuesta final de Josué para esta tribu. Entonces les respondió a la casa de José, compuesta por Efraín y Manasés, diciéndoles: tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque sea un bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Denle gracias a Dios que la versión que yo les puse del texto insignia es la versión en pocas palabras, ¿sí? Solo son 5 frases contundentes, no es todo este discurso que les da Josué. Vamos a ver aquí 3 cosas para aprender de esta historia. Cuando hay problemas en el paraíso, tenemos que recordar que muchas veces esos problemas los provocamos, los producimos nosotros mismos por nuestras malas decisiones en el pasado, y ahora nos están persiguiendo y en el presente se han manifestado. Eso le pasó a esta tribu. Tomaron su posesión, tomaron su heredad, pero no quisieron conquistar lo que estaba difícil. Y no quisieron echar de su territorio a los cananeos. 2 decisiones que ahora les están pasando factura. Ahora ya no caben, ahora son demasiados, ahora están amontonados y ahora tienen más miedo que al principio, porque ya descubrieron que esos cananeos tienen un ejército muy bien preparado. ¿Qué pasó con la pantalla? Ahí. Número 1. Es nuestra responsabilidad. Cuando digo nuestra, me refiero a aquel que tiene el problema. Si el problema es mío, de Armando o de la familia Lagunes Solís, es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad del liderazgo de Dunamis, de la familia de la hermana Nora o de la familia de Chuy. Es mío apoderarme de la promesa en su totalidad. Pastor, es que usted no iba a visitar a mis hijos y todavía no son salvos. Sí puedo ir a visitarlos y sí puedo compartirles, no me cuesta ningún trabajo, pero son tus hijos. La promesa dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Los has fundado tú, los has reunido tú, les has dado testimonio tú, les has compartido el plan de salvación tú. Si ya lo has hecho, con todo gusto yo puedo ir a reforzarte en medio de tu batalla, pero es tu responsabilidad, no es la mía. ¿Sí estamos claros en eso? Pastor, es que necesito que de la tesorería de la iglesia usted me haga un cheque haciéndome un préstamo para poder saldar mis deudas. Estoy endeudado en Coppel y necesito que la iglesia muestre misericordia y que de la tesorería ustedes saquen dinero para que yo pague mis deudas. ¿Cómo la ven? Si nos hubiese comprado ropa toda la iglesia, a lo mejor sí le ayudamos. Pero la ropa, el comedor o lo que haya sacado de Coppel lo sacó nomás para usted, ¿verdad? La deuda se la echó usted. Entonces usted es responsable de resolver su situación, de apoderarse por completo de la promesa. ¿Se acuerdan que al inicio del libro de Josué vemos a Josué liderando las conquistas de las principales ciudades? Al inicio la conquista fue colectiva, fue guiada por el líder que el Señor dejó después de la muerte de Moisés.
Pero esto solo fue al principio para que sirviera de ejemplo, de ánimo, para que todo el pueblo, todas las tribus, todos los jefes pudieran ver que sí era posible conquistar la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento en el que la tierra se iba a dividir y se iba a entregar en heredad a cada tribu, y entonces ya iba a ser responsabilidad de cada familia, de cada tribu, conquistar a plenitud la totalidad de su territorio. Ya no iba a venir Josué y todo el ejército y todas las tribus para luchar. Ya cada tribu se iba a organizar para librar sus propias batallas. Por eso, hermanos, es tan importante que cada familia que compone la iglesia Dunamis aprendan a identificar sus promesas, sus tierras prometidas y aquello que Dios les ha dado, que sienten que Dios les ha dado por heredad. Ustedes mismos vayan y lo reclamen y lo peleen y lo posean y lo conquisten. Que sí pueden decirnos: ayúdame a orar. Para eso están los miércoles de oración. Eso sí se puede. Hermano, estoy en medio de una lucha, solo te encargo que me ayudes a orar. Necesito refuerzos de oración. Pastor, ya hice todo lo que tenía que hacer, nomás necesito que usted vaya como el torero y sea usted el que entierre la espada. Yo ya toreé al toro, ya me di de topes con el toro, ya solo falta la estocada final. Ya los cité a toda mi familia, los voy a tener reunidos en una sala, solo échenme la mano con eso. Yo no le voy a decir que no, con todo gusto voy a ir. Pero siempre y cuando se note que usted ha puesto iniciativa, se ha hecho responsable de las conquistas en su propia familia. ¿Cuántas promesas el Señor tiene para cada uno de nosotros que no nos apropiamos de ellas en su totalidad? Solo tomamos porciones de esas promesas y dejamos desperdiciadas un montón más. Quiero animarte con esta historia, hermano, a que poseas todo. Conquista todo. No te conformes con lo que ya has ganado hasta ahora. Ve por más, porque todavía queda territorio por conquistar. Número 2. Es nuestra responsabilidad enmendar nuestros propios errores, nuestras malas decisiones. ¿Cuáles fueron las malas decisiones de la tribu de José? Dejaron vivos a los cananitas de su territorio. Ese fue un error, fue una mala decisión. Ahora están pagando el precio de ello. Y ellos tenían claro cuál era su problema. Pero siempre es más fácil culpar a otros antes que culparnos a nosotros mismos. Por eso van y le reclaman a Josué: tú nomás nos diste un pedacito. Casi están tratando de manejar la situación para que Josué se sienta culpable, se sienta comprometido y decirle: mira, aquí están las llaves de nuestra heredad. Cuando ya la dejes desocupada, limpia de cananitas, nos hablas para que vayamos a poseerla nosotros. Porque tú fuiste el que cometió el error. El error no fue de Josué, el error fue de ellos. Los responsables de enmendar ese error eran solo los miembros de la tribu de Efraín y de Manasés. Nadie más. Ninguna otra tribu tenía cartas en ese asunto. Ni los rubenitas, ni los gaditas, ni los levitas, ni los de Judá. Solo los de Efraín y Manasés.
¿Por qué insistimos en que sean otros los que resuelvan nuestra vida? Cuando el Señor ha sido muy claro de que debemos dar cuenta nosotros de nuestros propios pecados y de nuestros propios errores, y que con su gracia, con su sabiduría y con su dirección podemos hacer que esos errores sean enmendados. ¿Qué es lo que les dice Josué en el verso 18? Ese monte será tuyo, y aunque se trate de un bosque, lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Y aquí viene lo interesante en la frase de la Reina Valera: tú arrojarás al cananeo, tú lo arrojarás, aunque él sea fuerte, tú lo vas a conquistar. Lo que no hiciste en el pasado, tienes la oportunidad de hacerlo ahora en el presente. Es una oportunidad nueva que Dios nos da, y nosotros somos responsables de tomar esa oportunidad y hacerla efectiva. Número 3, también aprendemos que es nuestra responsabilidad apropiarnos de la realidad de nuestra identidad. Esto es una lucha, una batalla en nuestra mente. Esta tribu veía la situación en términos negativos. Ellos decían: la única zona que queda por conquistar, que no hicimos nada por conquistarla, es esta zona boscosa. Hay demasiados árboles. No es un territorio plano, llano, desocupado, espacioso. Hay demasiados árboles. Eso implica mucho trabajo, porque hay que desmontar. Por eso no hemos querido hacerlo. Y tampoco hemos querido hacerlo porque da la casualidad que, echando un vistazo por ahí, resulta que hay gigantes. Los refaítas todavía eran descendientes de los gigantes, y tanto los refaítas como los fereceos resulta que ambos tienen ejércitos con carros de hierro. Y pues así nosotros no peleamos. Contra ejércitos así nosotros no lo hacemos. Había un problema allí en la mente de esta tribu. Ellos se miraban a sí mismos menores, se veían a sí mismos débiles en comparación con los cananeos, se veían a sí mismos como no beneficiados con esa zona de tierra llena de árboles, y entonces no había mucho ánimo ni mucho interés para involucrarse en conquistar ese pedazo de tierra. Lo veían demasiado difícil. En su mente ellos estaban ya derrotados, estaban bloqueados por completo. Las palabras que Josué usa en el verso 17 y 18, todas son en un tiempo futuro. Pero la realidad de la identidad es en tiempo presente. Fíjense, Josué les dice: ustedes son un gran pueblo y ustedes tienen mucho poder. Eso no está en futuro, ni está en pasado. Esa es una realidad que Josué les recuerda. Ya ustedes son un gran pueblo y ustedes tienen mucho poder. Pero luego Josué empieza a usar el tiempo futuro. Ustedes los derrotarán, los conquistarán, poseerán la tierra de ellos. Las 3 acciones futuras dependían de qué tanto ellos se creyeran la realidad de su identidad. Si tú, hermano, no te crees
parte de un gran pueblo, y tú mismo no consideras que tienes un gran poder habitando dentro de ti en la persona del Espíritu Santo, entonces las acciones de luchar, conquistar, poseer, no se van a dar, no van a ser posibles, porque vas a estar como los de la tribu de José, acobardado. Van a estar tus ojos puestos en los carruajes cerrados, en la estatura de los gigantes, y no vas a estar pensando en que eres parte del pueblo de Dios y que su presencia habita en ti. Te va a distraer. Cuando tú miras con tus ojos humanos las virtudes del oponente, de tu contrincante, de tu enemigo, y no miras hacia adentro para ver cuál es tu realidad en Cristo, entonces el que gana es tu enemigo. Porque en tu mente tú ya estás derrotado. Así que la tercera lección es que es nuestra responsabilidad apropiarnos de la realidad de nuestra identidad. Es nuestra responsabilidad ganar la batalla en nuestra mente. A veces, una de las tareas como pastor que tengo es aconsejar a las personas. La gente viene buscando consejo bíblico. Quieren saber la opinión de Dios a través de mí. Y yo les digo, mira, según veo tu problema o tu situación, identifico esto y esto. Y eso me hace recordar lo que dice la Biblia. Yo nunca doy mi opinión porque mi opinión no te va a servir absolutamente de nada. Lo que importa es el consejo bíblico. Y lo que yo veo en la Biblia es que deberías de hacer esto y esto. Muchas veces ha pasado que cuando estamos compartiendo el consejo bíblico, las personas se bloquean y dicen, no voy a poder hacer eso. ¿Pero por qué no? La Biblia te lo está mostrando, que si tú haces esto, Él te va a respaldar, te va a ayudar, vas a salir adelante de la situación que estás viviendo. Sí, pastor, pero yo no puedo perdonar. No puedo perdonar a esa persona. Se bloquean, se derrotan, no logran vencer la lucha en su mente. Por más consejo bíblico, por más guerreros de oración que tú levantes, por más consejo pastoral, por más entrevistas que tengas con líderes piadosos, ¿de quién es la responsabilidad finalmente? Es tuya y es mía. Y si yo no logro vencer esa batalla en mi mente, si yo no le creo a Dios, si no obedezco a su palabra, a sus mandamientos, entonces el cananeo que habita en mi territorio, él va a seguir tan campante como siempre. Él va a sentirse cómodo habitando junto contigo y va a seguir poniéndote tropiezo. Va a seguir siendo una espina en el zapato. ¿Queremos esto? Yo creo que no. ¿Sabes qué es lo interesante de esta parte del capítulo 17? Estuve buscando, estuve investigando si había una continuación, una respuesta de si esta tribu creyó o no creyó. Lo único que dice al final del 18 es que Josué les dejó el discurso allí, la propuesta allí, y pareciera que esto es como a propósito también para nosotros. La historia se queda sin una conclusión porque el final
el final se lo pones tú. Si tú no quieres hacerte responsable de ninguna de esas tres, la historia al final va a decir: y la tribu de Joel fracasó. No, de Joel, porque estoy hablando de Claudia y su familia. Y la tribu de Alfredo, los alfreditas, fracasaron, porque no quisieron hacerse responsables, no quisieron creerle a Dios, no quisieron ganar la batalla en su mente. Pero si tu respuesta a este mensaje es decirle al Señor: Señor, entiendo que soy responsable de mis propias conquistas, de mis propias victorias, entrégame, ayúdame, capacítame, por favor, para ser responsable de estas tres áreas. Quiero poseer completamente la promesa. Quiero enmendar mis errores pasados, quiero corregirlos y quiero, Señor, también ganar la batalla en mi mente. Quiero vivir conforme a la realidad de mi identidad. Cuando tú tomas esas decisiones y te haces responsable, entonces la historia va a cambiar y va a decir: y la tribu de los churitas es un gran pueblo con un gran poder, y ellos subieron y conquistaron y lucharon y poseyeron su tierra. La ganaron en su totalidad, echaron fuera a sus enemigos, los destruyeron. ¿Cuál final te gusta más? ¿Cuál quieres que sea el que se escribe? Tú escribes el final de esta historia junto con el Señor, en caso de que te hagas responsable, o tú escribes el final de esta historia junto con Satanás, en caso de no hacerte responsable. Cierra tus ojos. Como les platiqué en octubre pasado, cada año procuramos un énfasis en relación con el aniversario para nuestra iglesia, para que nos guíe, que sea nuestro año eclesiástico, y buscamos un texto insignia que nos guíe y sea una brújula. Cuando el Señor me mostró que el aniversario número 10, el número 10 tiene el significado de conquista, de victoria, y el Señor me llevó a este libro y a este versículo en particular, no tenía yo ni idea de lo que iba yo a destapar. Yo sé que cuando una iglesia quiere cumplir los propósitos de Dios, cuando una familia se pone a la disposición del Señor, cuando una persona decide obedecer, siempre va a estar la oposición, siempre va a haber un diablo molesto, enojado, que no quiere que esto suceda. Pero nunca me imaginé los alcances. Y sé que todavía no termina la oposición, sé que todavía no terminan los ataques del enemigo, sé que tenemos muchísima tierra por conquistar. Todavía ni siquiera terminamos el libro, apenas hemos concluido el capítulo 17, todavía nos quedan otros 7 capítulos más. Y quizás tú como familia también ya has tenido algunas batallas. ¿Y sabes cuál es el sentimiento a veces? De haber sabido que por obedecer a Dios
iban a venir estos golpes, estas luchas, mejor me hubiera quedado sin hacer nada, con tal de no pasar por esta situación. Porque no nos gusta estar en tensión, no nos gusta estar en conflicto, no nos gusta estar en el campo de batalla. Quisiéramos que todo fuera como cruzar el mar Rojo, que ya estuviera todo abierto. Pero eso no es posible, así no es como funciona. Para poder saborear y disfrutar la victoria, la conquista que Dios tiene para nosotros, tiene que haber oposición, tiene que haber un enemigo, tiene que haber una lucha, tiene que haber batallas, tiene que correr sangre, tiene que haber heridos. Porque solo así, cuando al final de la batalla podemos levantar el puño en alto y decir: con Cristo hemos vencido, entonces podremos hacer un recuento y decir: valió la pena todo aquello que se interpuso en mi camino, todo aquello que fue un obstáculo. Quiero pedirte, hermano, que te hagas responsable